Después de esta noche, confío en ti plenamente. Yo sé que tú nunca me vas a defraudar. Soy la peor persona del mundo. Debió ser algo terrible. Marcela se está adueñando de mi vida y Betty de mi empresa. Perdón, mi amor. No sabía que estaban ocupados. Hola, espero no llegar en un mal momento. ¿Tú vas a ser la imagen de nuestra nueva campaña? Sí. Aquí a tus pies, lanzada pecadora. No me atrevo a mirar tus ojos puros y a tocar tu mano pecadora. ¿Se sabía el poema? Estoy que exploto, la quiero matar. Eres una descarada, una cualquiera. ¡Qué ridícula! Enviándole poemas a Armando. Está muy claro, yo no tengo nada que hacer aquí. No. ¿Qué hiciste, Marcela? Acabas de arruinar mi futuro como diseñador. Ella vive en Europa con su marido. Acabamos de perder una oportunidad de oro. Ahora resulta que todo el negocio depende de esta mujer. Sin ella no hay negocio. Si hablo yo personalmente con Thompson... ¡No, Marcela, no! Nuestra intención no es para nada justificar la conducta de la señorita Valencia. Usted es la pieza clave para que no tengamos que despedir a muchos de nuestros empleados. Así es que, por favor, le pido que intente olvidar la situación de hoy. Yo intenté convencer a la señorita Fiorella, entonces ella aceptó regresar. ¡Felicidades! Mira, Armando, yo reconozco que me equivoqué. ¿Se solucionó o no? No se solucionó gracias a Betty. ¡No te soporto! Yo tampoco. Eres mi único amigo, Ricardo. ¿Vas a casarte con Marcela Valencia para que B&M no se disuelva? ¿Y yo qué? ¿En dónde quedo? Yo nunca te haría daño. Te lo juro. ¿Yo? Eso rico. ¿Y en la cama? Mejor me voy. No. Dime, de verdad. Dime qué me hace falta como mujer. Esto era lo que querías, ¿verdad? Llevo mucho tiempo deseándote, soñándote. Soy la prometida de tu mejor. No me hagas esto, Marcela. Eres malo, muy malo. Eres un traidor. Bésame, traidor. Bésame, traidor, si no te vuelvo a pegar. Me encantas, you drive me crazy, lo sabes. Deja que me conozcas mejor. Eso es solo el comienzo. Armando. Buenos días, amoroso. Hola, Coquito. ¡Ay! ¡Ay, oigan! ¿Qué creen? ¿Me ama? Estoy segura que me ama. ¿Me concede esta pieza, señor Oso? Ay, amoroso. Ay, ¿Se puede saber por qué estás tan contenta hoy, hija mía? Porque es un día muy bello. Buenos días, papi. Buenos días, amor. Oye, ¿sabes qué? Yo quería hablar contigo sobre la propuesta que me hizo ayer Nicolás. ¿Cuál propuesta? Pues la de montar su propia firma para la inversión. ¿Tú qué opinas de eso, Betty? Yo pienso que está muy bien. Porque siempre ha sido ese el sueño de Nicolás, independizarse, tener su propia empresa. Y si tú quieres unirte, pues no hay problema. Puedes unírtele. ¿Tú dejarías tu trabajo por eso? Porque Nicolás quiere que tú formes parte de ese proyecto. No. O sea, es que no sé.
porque me está yendo ahorita muy bien en la empresa y creo que no es momento todavía de dejar bien. Pues eso mismo le dije yo a Nicolás, que te estaba yendo bien en esa empresa y a él en bar. ¿Por qué querrías irte de ahí? ¿Y él? ¿Por qué quiere irse tan pronto? Oye, Betty, dime, ¿hay algo que yo no sepa y que deba saber? Ay, mi cabeza. No. No, 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 no. No. No, no, no. ¿Ricardo? ¿Ricardo? Ay, no está. Fue un sueño. Claro, fue un sueño. Ay, no pasó nada. Otro detallito para la fea enamorada. Vas a quedar redonda, little true. Bro, ¿qué haces aquí tan temprano? No me digas que te desalojó el SWAT cuando te vieron entrar con Betty. Ajá, no digas estupideces, sí. Toma, aquí están tus llaves. Muchas gracias por todo. Traté de dejarlo lo más acomodado que pude. Tranquilo. La señora que hace la limpieza va con órdenes de desinfección total. No. Y después llega un chamán a ahuyentar las malas energías de la fealdad, digo, por si se pegan, ¿no? A ver, voltea para allá. ¿Qué? Para allá, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Con quién estuviste anoche? No. No. No, 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 no. Anoche marcaste el antes y el después en mi vida. Gracias por una noche inolvidable. Lo siento, Ricardo, pero esto nunca pasó. Ya saben lo que tenemos que hacer cuando lleguen. Esa desteñida no se va a meter con el novio de Betty. No. Va. De perro. ¿Cómo no? Ay, mira. Bebé. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Good morning, my friends. ¿Cómo están? Hermoso día, ¿cierto? Sí, está muy bonito y soleado, pero ¿tú por qué estás tan contentota? Pues porque en la vida tenemos razones para ser felices, solo que a veces no las queremos ver. En mi caso, por la miopía. Oye, Betty, ¿y cómo te está yendo con tu novio? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Segura? ¿Y se han visto después del cumpleaños? Sí. Oye, Betty, sí sabes que cuentas con todo el pelotón, ¿verdad? Y que tienes que cuidar mucho a tu novio. Porque aquí hay cada resbalosa que...
Sí, mi chula. A los hombres hay que mantenerlos entretenidos. No vaya a ser que se te adelante alguna lagartona y te vuele la paloma. Gracias por su consejo. Yo y Nicolás estamos muy bien. Ahora, si me permiten, voy a proceder a trabajar. Have a good one. Contentísima. Pasando bomba. Bomba, la que acaba de... Miren. Anda, pues. Anda, pues. Bueno, ya dime, ¿con quién estuviste? Una amiguita nueva, no la conoces. No, ni me la presentes, ¿eh? Porque eso ya parece violencia doméstica. A ver, ¿quién es la loca? No, ninguna loca. De hecho, es de lo mejorcito que he tenido en el repertorio últimamente. Ah, ya, por fin te atraparon. No, tampoco exageremos. Es una velita que tengo ahí prendida por si las demás se apagan. Y como anoche me dejaste homeless, me tuve que sacrificar. Uy, qué sacrificio, no, sí, se ve que estuvo rudo. No, digo lo normal. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Acabaste con las pastillitas azules? No tuve que usarlas. ¿No? No. Ah, claro, se me olvidó que ayer vino Fiorella. Me imagino que con la inspiración tuviste para toda la noche, ¿no? No, tampoco necesité pensar en ella. O sea que no pasó nada con Beatriz. Ay, gracias, Dios mío. Mi templo sigue invicto de feas. Ya me estaba preocupando. Sí, estuve con ella. Pero no necesité nada, ni a nadie para hacerle el amor. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.